Bueno, hoy empezamos un tema diferente de lo que veníamos viendo. El tema que vamos a tocar hoy va a ser algo que denominamos como cuarto frío o fiambrería. ¿Qué características tiene, no, todo lo que es la fiambrería? Como primer medida, uno de los principales temas de la fiambrería es generalmente considerado el cuarto frío. No porque no haya ningún tipo de cocción, sino porque básicamente muchos de los productos previos que tienen cocción, algunos sí, algunos no, generalmente se presentan todos fríos. Por eso normalmente la denominación de fiambrería. Además de que gran parte del nombre fiambrería viene porque se utiliza mucha variedad de fiambres, quesos. Bueno, después ya vendríamos terrinas, paté, que ustedes calculo en segundo año deben haber visto. Es decir, es bastante amplio el concepto. Inclusive lo que está muy de moda en lo que es los grandes hoteles, lo que es el tallado, presentación de frutas, verduras. El tallado en hielo, algo que se ha perdido mucho como costumbre, principalmente en nuestro mercado. Se ha perdido mucho también por no ser valorado, ¿no? Uno hacer un tallado de hielo lleva mucho tiempo y casi nunca es valorado, tanto en la parte económica principalmente, en la parte estética levanta muchísimo un buffet de fiambrería. Bien, ahora, una vez que estamos dentro de lo que es la fiambrería, vamos a empezar a poner ciertas pautas, ¿no? ¿Dónde tiene su nacimiento la fiambrería? Principalmente la fiambrería nace en lo que denominamos un buffet. El buffet era una mesa, generalmente donde se presentaban un montón de delicateces. Mesa que tanto tenían griegos, romanos de la Edad Media, en donde la principal particularidad, en algunos casos las piezas eran enteras, generalmente la gente iba desarmando, que yo quería comer una pata de un cerdo y tenía que desgarrarlo, un sirviente que se lo desgarraba, es decir, no estaba porcionado y tenían ciertas particularidades, ¿no? Los tipos de buffet, por ejemplo, eran piezas enteras, era característico carne, verdura, fruta, que generalmente hubiera dentro del mismo. Bueno, como dijimos recién, se comía con la mano. Y una particularidad que tenía, que a veces entre un plato y otro de comida tenían jarras con una bandeja y se lavaban las manos. Era una forma, no había servilletas, por ejemplo, no había tenedor que después con la incorporación de Catalina de Médicis a la corte francesa, hace una revolución en toda Europa. ¿Por qué? Porque los romanos o los italianos son los que más avanzados estaban en cuanto a buffet. Es más, ellos empiezan a utilizar el tenedor y ellos empiezan a utilizar todo lo que son distintas variedades de productos más elaborados, lo que eran las piezas individuales al momento de presentar, que ellos presentaban un cerdo todo porcionado para que la gente pudiera utilizarlo. Eso generó un gran cambio. Estos viejos buffets, una particularidad que tenían era que duraban mucho tiempo. Eran buffets largos de extensión. Bien, hoy contemporáneamente, ¿quién es el que se encarga de la parte de fiambrería? El que se denomina con el nombre de garde-manger o sous-chef. El garde-manger es toda la parte de frías y a su vez tiene la función de carnes rojas, blancas, azules. Carnes rojas, ternera, ave y pescados. Él tanto porciona y controla la cantidad que haya. Esa sería básicamente la función de un garde-manger. Bien, dentro de las características, ¿qué funciones o qué variedades de buffet hay? Hoy en día se estila mucho lo que son los buffets temáticos. Depende del lugar ustedes donde lo elaboren. Es el buffet que toma un poco el lugar donde se elabore, es como que se ambienta el lugar. Entonces están los buffets campestres, donde voy a usar productos más naturales, un mantel capaz que con un verde, un color que se adapte más a la naturaleza. Después están también los buffets dentro del solo temáticos de un lugar,
por ejemplo, hago un buffet temático caribeño, entonces voy a ambientar con la música, con el lugar, con la decoración, todo del Caribe. Hay uno muy interesante que es el brunch. El brunch es un tipo de buffet originariamente anglosajón que fue incorporado normalmente en Inglaterra, Escocia también lo tiene, que era la particularidad, eran pueblos muy religiosos los domingos, en donde ellos solían ir a misa. Entonces iban muy temprano a misa y volvían muy tarde. Entonces volvían mediodía. Entonces la particularidad que tenía que, como no habían tomado el desayuno, hacían una mezcla entre desayuno y almuerzo. Por eso se lo denomina como brunch. Bien, el breakfast unido al almuerzo. Esa es una de las particularidades que tenía. Bien, otro tema bastante importante. Se está hablando hoy, una de las cosas que puede llegar a, así como tuvo su nacimiento, su apogeo, hoy en día los buffets, hasta el momento que esté esta pandemia del coronavirus, hoy en día prácticamente es un golpe mortal, hasta que nos salgamos de todo esto. ¿Por qué? Porque los buffets prácticamente murieron. Y estaba escuchando informaciones de Europa que dentro de las características de los restaurantes que están abriendo con protocolos, muy pocos, pero con protocolos, todo lo que son los buffets en los restaurantes, en los hoteles, prácticamente se eliminaría. Sería directamente a la carta en donde el cliente pediría. ¿Por qué? Porque el buffet es un muy peligroso forma de contaminación, que eso es lo que ellos están evitando. Eso sería básicamente lo que sería la parte de fiambrería. Inclusive, una acotación que yo hago, muchas veces en los hoteles, lo que es el sector de fiambrería, generalmente tiene temperaturas menos de 12 grados, entre 12 grados y menos. ¿Por qué? Por todos los productos cremas, fiambres. Acá en nuestro mercado a veces uno ve el sector de fiambrería que está junto con el sector de comida caliente. Y piensen ustedes que tienen cremas, que tienen jamones, que tienen variedad, digamos, jamones, fiambres. El fiambre, por ejemplo, si usted está en un ambiente, una temperatura muy alta, 20-25 grados, como en muchos lugares acá generalmente se estila, en el momento de poner un fiambre, que estoy armando unos platos, el fiambre tiene un gran contenido de grasa. Esa grasa con temperatura se cae. Entonces se pone opaco y se nos cae. Es decir, no tiene buena presentación, lo mismo que las cremas igual. Ahora, generalmente son productos que yo los conservo fríos. Una particularidad, por ejemplo, hablando de los canapés, el canapé generalmente es un entremés muy pequeño, que en muchos casos inicia un evento grande. Es de gusto muy suave y de muy buena presentación. Ahora, muchas veces, en muchos lugares los tenemos armados, ¿no? Previamente. ¿Por qué? Porque en un evento que hay que sacar 4.000 canapés, tienen que estar hechos y están en la cámara. Ahora, ¿qué tengo que tener cuidado? En el momento que lo tengo en la cámara, hay que sacarlo un tiempo antes. ¿Para qué? Para que el canapé tome temperatura. ¿Por qué? Porque en la cámara está casi a 4 o 3 grados. Eso lo que hace, le baja muchísimo el gusto. Mucho más que ya tenía. Ya de por sí piensen ustedes que un canapé tiene un gusto suave. Y si está más frío de lo que tendría que estar, prácticamente no tiene gusto a nada. Entonces hay que sacarlo un rato antes de un evento, dejar que tome muy poco temperatura ambiente y posterior lo sacamos. Esa sería básicamente la función en el momento de trabajar este tipo de entremeses. Entremeses que yo cuento una experiencia mía. Cuando vine a Córdoba, yo trabajaba en un lugar donde era clase alta. Eran muchos empresarios, mucha gente podemos decir, de poder adquisitivo. Y la gente generalmente en los hoteles o en los lugares de muy buen nivel, la gente de plata va a hacer negocio, no va tanto a comer. Entonces nosotros eventos que hemos realizado en hotelería, una particularidad que tenía en ese lugar era que era el Park Tower, era una colección de lujo. Entonces eran todo empresarios, era muy caro. Y los eventos nosotros no superábamos los 4 a 5 canapés por persona en un evento.
previo a una cena o un almuerzo, ¿no? Cuando vengo a Córdoba yo venía con ese criterio y cuando meto 5 canapés se murieron de hambre. Yo a lo último en un evento promedio, un casamiento, ponía un promedio de 12 canapés por persona. Fíjense cómo prácticamente puse el doble. Y que eso va también por las clases sociales o la cultura, que cada uno come más que otro. Bueno, esa sería un poco la introducción a lo que es la fiambrería. Entonces ahora vamos a pasar posterior en el siguiente video a ver las recetas.